buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 13 de febrero del año 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Uribe sigue su gira en los Estados Unidos. Aunque los detalles quedarán para cuando la gira termine y Santos no tenga la oportunidad de sabotearla, les anticipamos que ha sido un éxito extraordinario y que serán muchas las noticias que la hora de la verdad y la prensa colombiana que quiera ser objetiva tendrá para transmitirle a todos los colombianos. Hoy hablaremos con un representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia de la Generación del 14, Federico Hoyos, que forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Uribe en su gira por los Estados Unidos. Ayer, fenomenal caída del dólar. De 2.430 pesos cayó a 2.388. Como dicen los venezolanos, está barato. Son unas oscilaciones brutales que obedecen a que hay algunos momentos en los que se le inyectan grandes cantidades de dólares al mercado para que el mercado baje, para mantenerlo en límites que le parezcan aceptables al ministro de Hacienda y para que sea capaz de manejar esas cifras. Pero todo eso tiene un límite y el hecho es que no hay dólares y no habrá dólares. Claro, tenemos los dólares del narcotráfico, las FARC tienen muchos dólares y alimentan el mercado negro de dólares, el mercado no registrado de las casas de cambio. En su inmensa mayoría es mercado de narcotráfico, de la cocaína. Con eso les queremos decir que si no quieren tener sus manos manchadas de coca, cuando vayan a viajar, cuando vayan a hacer un giro, visiten a su banco, a su banquero. Los dólares que se consiguen por fuera son en su inmensa mayoría dólares provenientes de la cocaína. Ayer fue día de marchas en Caracas. Los estudiantes desafiaron la furia de Maduro y las amenazas de que los asesinaran en plena calle. Hubo, como siempre, golpizas, malos tratos, violencia, brutalidad de las fuerzas policiales, pero los estudiantes dieron una demostración de coraje. Maduro salió entonces, para tapar el hecho, con uno de esos cuentos que repite cada cierto tiempo, y es que lo querían matar otra vez. En esta era un plan concebido para que unos miembros de la Fuerza Aérea hicieran un bombardeo sobre Miraflores. El avión que iba a tirar la bomba sobre Miraflores era un Tucano. Desde luego, pues que no hay detalles de nada y desde luego que nada de eso es verdad. Se trata simplemente de distraer la atención, a ver si los venezolanos son capaces de distraerse del hambre para pensar en los aviones tucanos y en los bombardeos a Miraflores. Juanpa se acordó de los niños. Le hemos repetido tantas veces que mientras las FARC tengan niños en sus filas, no puede decirse que hay cesación al fuego. Lo mismo que mientras tengan minas, mientras estén acosando a los colombianos con procedimientos extorsivos, mientras estén desarrollando el negocio del narcotráfico. Entonces empieza por acordarse de los niños, porque las FARC han dicho que no reclutarán menores de 17 años,
que solamente de 17 años en adelante. Los reclutamientos ahora los harán todos las BACRIM. Es el tema, es la noticia. Pero Santos da un paso más y como tiene tan gran corazón y como quiere presentarse ante la comunidad internacional como un salvador de los niños, les dice que los tienen que devolver. No devolverán ninguno, entre otras razones, porque cuentan lo que los niños tienen para contar. Hoy hay un relato en el diario El Tiempo, lo decimos con toda claridad, de una guerrillera que tiene el supuesto nombre de Adriana, que fue, oigan esto, secuestrada por las FARC cuando tenía 7 años de edad, 7, y que estuvo en sus filas hasta los 16 años. Esos 9 años de horror los cuenta esa criatura. Y esos son los delitos que hay que perdonar. Esos son los delitos que no tienen problema, dice el fiscal, porque son delitos conexos con el delito político. Eso no vale la pena, no vale la pena. Y niñas como Adriana son miles, miles, para que nos vamos aproximando a esas oquedades inmensas, inescrutables del comportamiento de las FARC, de lo que son unos salvajes. Y eso es lo que hacen al interior de sus filas. ¿Qué harán por fuera? ¿Qué harán con los enemigos? Hay investigaciones científicas que demuestran, o dicen demostrar, que el cigarrillo es mucho peor de lo que se pensaba y que es el culpable de enfermedades que hasta ahora no se le atribuían, como la hipertensión, la cirrosis y otras más. El cigarrillo es veneno, el cigarrillo mata. Por Dios, que los niños colombianos no aprendan a fumar cigarrillo. Es como aprender a tomar veneno. Más días sin carro en Bogotá. Al que no quiere caldo, Petro le da más tazas. Es que resolvió convertir eso en una bandera proselitista, en una bandera contra los ricos, porque los que sufren con el día sin carro son los ricos. Pues es la economía de la ciudad. Y el almacén que no vende no produce utilidades, y el almacén que no vende no puede mantener sus empleados. Y sus empleados no son unos ricachones. Y así sucesivamente, el día sin carro es letal para la actividad económica de la ciudad. Y no sirve para nada, para nada. Pero Petro dice que tendrá más días sin carro. Mientras entretiene la audiencia, mientras siguen hablando de proyectos, mientras se va con Juanpa para el Hospital San Juan de Dios, y obviamente lo dan por recuperado. ¿Cuánto vale recuperar un hospital de esos? Es mucho más costoso que construir un hospital nuevo. Pero eso no importa, lo que importa es la noticia, lo que importa es dar a entender que están trabajando juntos y que están salvando a las clases menos favorecidas, porque el Hospital San Juan de Dios era una maravilla. La policía tiene plazo hasta el domingo próximo para encontrar asesinos de los niños de Caquetá. ¿Aparecen o aparecen? Santos le puso plazo a la policía. Entonces, o eso está acordado y ya tienen la cosa lista, y no es sino sacar la noticia para que la gente se admire de las decisiones de Santos y de su oportunidad, o pues esto es una locura más de Juanpa. El Putumayo está literalmente minado. Santos lo va a visitar. No va a encontrar sino coca sobre el piso y minas debajo del piso. Eso es todo lo que hay en el Putumayo. Pero seguramente hablará de miles de millones de pesos, y entonces con eso se regresará del Putumayo. Ojalá los putumayenses tengan el valor y la oportunidad de hablarle a Juanpa con sinceridad. El Putumayo es tierra de nadie. Al Putumayo lo perdimos.
El Putumayo está en manos de las FARC, de los bandidos narcotraficantes de las FARC. Está probado, a propósito, que aumentó la violencia de las FARC durante las negociaciones que se han hecho, dizque para salir del conflicto. Ya pues hay estadísticas que son demoledoras, el presidente Uribe las ha divulgado, el senador Rangel las propone con toda claridad, y en eso estamos. Las conversaciones no han servido sino para lo que sirven siempre, los famosos diálogos, para fortalecer la guerrilla. Mientras tanto, se ha armado. Recuerden que se capturó un carro que contenía una cantidad importante de misiles tierra-aire. La pregunta es, ¿cuántos carros no se capturaron? ¿De qué armamento dispone la guerrilla para lo que viene? Esa pregunta no tiene respuesta por ahora. En norte de Santander, la USO está protestando porque Ecopetrol se aprieta el cinturón. Y apretándose el cinturón, tiene que dar por terminados contratos de trabajo. No hay remedio, es que vinieron las vacas flacas. Y con protestas no se arregla el problema económico de Ecopetrol. El problema de que tenemos un WTI del petróleo colombiano por el lado de $45. Está en este momento a $51. El petróleo en general del WTI, el de Colombia, por ser pesado, vale menos. Y ese es un hecho. Y ante ese hecho no hay nada que hacer. Pero la USO protesta. Trajeron las niñas del Carmen de Bolívar a Bogotá. Y al llegar a Bogotá hay 17 niñas que muestran síntomas desgarradores, de desmayos, de convulsiones. Y entonces el ministro dice que hay que atenderlas. Señor ministro, ¿les va a mandar psiquiatra a todas? ¿Les va a mandar psiquiatra? ¿Hasta dónde va a llevar usted su pantomima? Respete, señor ministro, respete. Esas niñas están intoxicadas por la vacuna que usted vendió. Admítalo, tenga el coraje de admitirlo. Y no siga con estas pantomimas. Ya las trajeron a Bogotá con el ánimo de decir, mire que no pasa nada, las niñas están en buen estado, no hay problema ninguno. 17 niñas han mostrado unos síntomas desgarradores, tiradas en el piso esas criaturas. Mándele psiquiatras, doctor Gaviria. El peor diciembre de Brasil en 14 años. El socialismo del siglo XXI. La situación económica del Brasil es lamentable. El Plan Nacional de Desarrollo, un fracaso a la vista. María del Rosario Guerra lo llama el plancito. Los amigos del presidente lo vapulean por todas partes. El senador Cepeda, el senador conservador, dice que no hay ninguna posibilidad de que sea aceptado si no se rectifica fundamentalmente el plan de inversiones para la costa atlántica. El senador Luis Fernando Velasco dice que esa es una... No, quien dice que es una selva llena de micos es el senador Robledo. El senador Velasco también lo censura grandemente. No tiene amigos el Plan Nacional de Desarrollo. Prepare mermelada, presidente, pero en grandes cantidades, si quiere que se lo aprueben. En Ucrania terminaron las reuniones con un acuerdo que apacigua las cosas temporalmente, pero que no resuelve el problema. El problema es que Putin se quiere quedar con Ucrania. Ese es el problema. Lo demás es lo de menos. La guerra con el Estado Islámico continúa en todo su furor. La guerra en Siria está desatada. Bashar al-Assad reclama grandes éxitos. En Libia tenemos otra guerra montada que está también extraordinariamente dura. Y el problema con Irán sigue vigente. Irán no acuerda con las potencias que están tratando su plan nuclear para garantizar que no fabricará la bomba atómica.
E Irán dice que si tiene que romper, rompe. E Israel dice que si eso continúa, el problema lo asume y que no va a permitir que Irán tenga una bomba atómica para tirársela encima. Y en Hoy en la Historia recordaremos la reunión del Congreso de Angostura en el año de 1819 y especialmente el discurso pronunciado por el libertador Simón Bolívar. Para nosotros, el mejor de los discursos políticos que se han pronunciado en América y, por supuesto, el mejor de los discursos y de las proclamas del libertador Simón Bolívar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Continúa la gira del expresidente y ahora senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, gira que hace por Estados Unidos. Y aunque desde Colombia el gobierno sigue criticando duramente esa gira, Álvaro Uribe, fiel a su estilo de llamar a las cosas por su nombre, pues está poniendo sobre la mesa una discusión que el gobierno no quiere enfrentar. Por cierto, usted ahora que hablaba de música, quiero recomendarles una canción que está rodando por la red. Es una canción del colectivo Río Abajo, para que la busquen, queridos oyentes y queridos amigos, titulada Tres huevitos, y que cuenta cómo el presidente Santos le rompió los huevitos que su antecesor le encargó con tanto cariño. Es una canción que se basa en la chuzada que le hicieron en su momento al expresidente Álvaro Uribe, ¿recuerdan? Donde él le decía a alguien que le iba a romper la cara. Bueno, pues se basa en esa grabación. Una canción divertida que yo creo que muestra a la perfección el malestar del expresidente y de los millones de seguidores. Porque es que no hay que olvidar los millones de votos que hay a la causa y a las políticas uribistas, ¿no? Uribe dijo en Estados Unidos para CNN en español algo que ha repetido aquí infinidad de veces. Aquí hay un discurso muy bonito de la paz en Colombia, pero que mientras tanto la violencia aumenta. Aunque el gobierno, eso sí, lo soluciona diciendo que es pura percepción, ¿no? De todas formas, es una afirmación contundente al que añade el temita del narcotráfico, al que se refiere como un problema internacional y al que el gobierno de Juan Manuel Santos quiere convertir en delito político. En definitiva, Uribe está diciendo en el exterior lo mismo que viene repitiendo en Colombia desde hace mucho tiempo, que mientras hablan de paz en La Habana, aumentaron los retenes ilegales, los ataques a la infraestructura petrolera, las extorsiones y el reclutamiento de menores. Y esto es con números en la mano, esto no es pura percepción. Es decir, se rompieron los tres huevitos que con tanto interés le pidió a Álvaro Uribe que le cuidara a su sucesor, Juan Manuel Santos. Los tres huevitos hace mucho rato se rompieron y recuerde usted que esos huevitos empiezan por el huevito de la seguridad, que sigue luego por el huevito de la inversión. ¿Usted sabe en cuánto está la inversión extranjera en Colombia, Montserrat? La cifra es muy sencilla. Ha bajado muchísimo, sí, y depende también de la seguridad, sí. No, la cifra es muy sencilla, cero, no hay inversión. Santos acabó con la inversión. Y obviamente la inclusión social, porque pues no hay inclusión social en la medida en que no haya planes serios en materia de educación, en materia de salud, en materia de nada. ¿Dónde están los hospitales nuevos? A ver, muéstreme un hospital construido por Santos. Muéstreme un gran colegio construido por Santos en algún lugar del país. Veámoslos. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde hay un plan educativo? ¿Dónde hay un plan de salud? ¿Dónde hay un plan de inclusión social importante? ¿Dónde hay planes para generación de empleos para los jóvenes colombianos que tienen unas tasas de desempleo sencillamente apabullantes? Entonces le acabó con los tres huevitos. Recuerde, la seguridad, un país cada vez más inseguro, cada vez más
cada vez estamos en manos de las FARC, en manos de los bandidos, en manos del narcotráfico. Ahora es peor, doctor Londoño, porque ahora no se sabe en manos de quién estamos, porque ya no quieren aceptar que son las FARC, entonces los llaman Bacrín o los llaman... Sí, o son los fantasmas, pero yo insisto, lo que al ciudadano le interesa es que hay violencia y que no puede vivir así. Y al narcotráfico le dieron largas. Entonces no hay erradicaciones manuales, no hay extinción de dominio, no hay extradición de narcotraficantes, no hay combates con ellos, no se rompen, no se quiebran las líneas de transmisión del narcotráfico, están haciendo lo que les da la gana por la frontera con Venezuela porque les entregaron todo el Catatumbo, el Putumayo está en manos de ellos para sacar lo que quiere, el Putumayo para sacar por el Ecuador o por el Pacífico, el Chocó está en manos de los bandidos, de manera que ese es el resultado. Y de inversión ni hablar, la inversión salió corriendo de Colombia. Ayer di la noticia de la razón fundamental por la que los inversionistas se fueron. La carga tributaria está consolidada, ya definida como número 68.1%. ¿Quién viene? Nadie. Bueno, los huevitos se quebraron. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 13 de febrero del año 15, son las 6:26 de la mañana. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dice que es insuficiente el anuncio de que las FARC sobre dejar de reclutar menores de 17 años. Señaló el jefe del Ministerio Público que la guerrilla debe poner fin inmediato a este crimen de guerra. Además debe entregar la lista con los nombres de los niños que actualmente hacen parte de esa organización ilegal. Hoy, el diario oficial, El Tiempo, nos hace un relato de lo que ha representado un calvario para una niña. Y es el siguiente, doctor Londoño, porque esto es tan serio y tan delicado que es bueno que la gente se entere de lo que hay por dentro y de lo que van a perdonarle a estos canallas. Tenía 7 años, vivía con sus padres y 3 hermanos cuando las FARC se la llevaron. No iban por ella, sino por su hermano, que ajustaba los 15, pero estaba enfermo. Cuando los guerrilleros se enteraron de que el muchacho sufría ataques epilépticos, le dijeron que no servía para la guerra y lo dejaron en la casa. Así fue como las FARC eligieron a Adriana, quien pasó 9 años en la guerrilla. Los primeros 4 añitos, dice, fueron los más difíciles. Al principio le encargaron cavar chontos, unos huecos en la tierra que sirvieran como letrinas. Luego hacer las trincheras para que la guerrilla pudiera esconderse en los combates y cargar leña. Adriana recuerda que de chiquita nunca le tocó cocinar para las FARC porque las ollas eran muy pesadas y que como los uniformes le quedaban muy grandes, solo pudo usar unos hasta que tuvo 12 años. Fue entonces cuando la enviaron a los primeros combates. Abro comillas, aprendí a manejar el fusil y varios tipos de armas. O sea, pues que no tuvo juguetes. Tuve que estar en muchos enfrentamientos. Vi morir a muchos compañeros, pero yo siempre sobreviví. Años más tarde, le ordenaron encargarse de las extorsiones y de reclutar nuevos niños para las filas. Así como la guerrilla llegó un día a su casa y la alejó de su familia, ahora era ella quien les llevaba a las FARC a 3 niños por semana. Aunque Adriana admite que llegó a un punto en que se sintió cómoda en la guerrilla, todo eso cambió cuando debió asesinar a María, su mejor amiga en las FARC. Tras un consejo de guerra, ordenaron asesinar a María porque había quedado en embarazo y trató de escapar con su bebé.
como una lección para las mujeres guerrilleras, para que no se negaran a abortar. El comandante del frente le ordenó a María cavar su propia tumba y la de su hija, y a Adriana matarlas. El comandante me dijo que era ella o yo. Nunca más volví a ser la misma, dice. Cuando Adriana tenía 16 años, fue capturada. Luego de pasar por varias correccionales, inició un proceso de resocialización en la Agencia Colombiana de Reintegración. Ahora estudia medicina, carrera en la que por sus buenas calificaciones recibe cada semestre media beca. El nombre de Adriana es cambiado y a estos sinvergüenzas los pretenden perdonar de semejantes crímenes, doctor. ¿En qué estamos? Bueno, tenemos que precisar que el texto de la noticia que ha leído William es el que trae el diario El Tiempo. Ese es, tal vez, William, hubiera sido oportuno decirlo, pero sí, lo digo yo. Doctor, lo digo. Bueno, que la noticia venía del Tiempo, pero es el mismo texto, texto, para que no crean que estamos agregando o que estamos quitando una coma. Eso es lo que hacen las FARC con los niños. Y el caso de Adriana no es un caso excepcional ni único, lo sabemos. Ese es el tratamiento que le dan a las niñas. Adriana no cuenta, lo que sí nos contaron a nosotros en muchas ocasiones, lo que sabemos directamente, que las niñas son el juguete sexual de los guerrilleros. Las niñas de 14 años, de 15 años, de 16 años, que en muchas ocasiones tienen que recibir por las noches a varios de los guerrilleros. Uy. Y cuando llegan los jefes, sí, pero pues es que esto lo tiene que saber el pueblo colombiano. Un hermano de ese viejo asqueroso de tiro fijo. Para cuando una niña de 12 añitos, no, esto es una bellaquería muy grande. Para cuando se hable del perdón a los guerrilleros, sepamos, y eso es lo que hacen con sus, comillas, propias tropas. Estos son los crímenes que cometen al interior de sus campamentos malditos. Lo que harán con los enemigos, lo que harán por fuera. Uy, por Dios. Es a estos monstruos de la humanidad a los que hay que darles el perdón según el fiscal general de la Nación y según el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Son delitos conexos. Lo de Adriana es un delito conexo con los delitos políticos. Abran los ojos, colombianos, es que la humanidad no va a tolerar esto. ¿Ustedes creen que la Corte Penal Internacional va a permitir que esto transcurra así y que haya perdón para estos enemigos del género humano, como dijera Belisario Betancur en ocasión memorable? ¿Creen que lo van a permitir? Esto no lo permite nadie, esto no es posible. Es que no lo perdona ni mi Dios, se lo digo, doctor. Es que esto es lo peor. Es que ni Hitler. No, ni Hitler. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué seguir profundizando en esta tragedia? Pero les decimos, en el diario El Tiempo está textualmente lo que ha dicho William Calderón al aire, para que se sepa cuál. Porque es que es el diario oficial. Muy bien. Ángela Henao. Muy buenos días a todos. Ayer, tras casi 17 horas de negociaciones, los líderes de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania alcanzaron un acuerdo para un alto al fuego en el este de Ucrania, escenario de combates entre soldados locales y rebeldes separatistas prorrusos. Hemos logrado ponernos de acuerdo en los temas principales, dijo el presidente ruso Vladimir Putin, quien compartió a la opinión pública el acuerdo. Recuerden ustedes, oyentes, que las conversaciones entre Putin, su par ucraniano Petro Poroshenko, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande comenzaron el miércoles en Minsk, Bielorrusia. Pero bueno, ¿cuáles fueron los principales puntos claves acordados en Minsk? El acuerdo incluye, primero, un alto al fuego que se llevará a cabo a partir de las 0 horas hora local del día 15 de febrero, el retiro de la artillería pesada de las zonas de conflicto, la liberación de los prisioneros y amnistía para los implicados en los combates, el retiro de todas las formaciones armadas, armas y mercenarios extranjeros dentro del territorio ucraniano, y una reforma constitucional para permitir la descentralización de las regiones rebeldes que debe realizarse para finales de este 2015.
Pero bueno, doctor Londoño, al parecer se acuerdan muchas cosas, pero lo que preocupa a los analistas internacionales y a la comunidad internacional es que estos acuerdos, primero, no son vinculantes y además en ningún momento se podrá evitar que Rusia siga interviniendo política y militarmente en Ucrania. Ya usted nos contaba al aire por estos micrófonos la importancia histórica de Ucrania para Rusia. Lo cierto es que esto que se ha establecido es una hoja de ruta bastante débil y no asegurará de ninguna manera la interrupción del conflicto. El conflicto continúa y acá les estaremos informando. Ucrania es un escenario de guerra porque es el escenario de los apetitos de Moscú. Putin tiene por allá en el fondo del alma la idea de recuperar el imperio ruso, el imperio que se perdió con la perestroika y que se demolió en un solo minuto, cuando todos los países cercanos, Kazajistán y Bielorrusia y Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania, los países bálticos, todos reclamaron su independencia al unísono y ya no había tanques de guerra para mandar y ya no había imperio. Tomaron ese camino. Pero Ucrania es la joya de la corona, es el país más rico de todos. Allá hay una porción importante de rusos que fueron el resultado de invasiones de Rusia en contra de Ucrania. Ucrania fue uno de los países más martirizados en las purgas estalinianas. Recordamos que en las purgas del año 32 y 33 a Ucrania se le acercó por hambre y en hechos absolutamente inenarrables murieron de hambre física millones de ucranianos. Pero ahí está el 40% de la producción alimentaria de toda la Unión Soviética considerada en su conjunto. Ahí están las grandes minas de carbón, las grandes minas de minerales estratégicos. Hay una parte importante de la industria bélica de la antigua Unión Soviética. Ucrania es estratégica para Rusia, esa es la verdad. Y es por eso que Putin quiere recuperarla. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes a quienes nosotros nos debemos. Abrimos la mañana revisando, doctor Londoño, la turbulencia política por la que atraviesa el gobierno nacional por cuenta de la situación económica del país. La crisis se empieza a manifestar a través de un bloque bastante significativo de congresistas que anuncian que bloquearían el Plan Nacional de Desarrollo presentado ante el Congreso por el gobierno nacional. Desde el legislativo advierten que el plan es insostenible y, doctor Londoño, las críticas han surgido desde todos los sectores, desde el senador Robledo de la izquierda, pasando por el senador Velasco del Partido Liberal, pasando por la bancada del Centro Democrático y llegando incluso a miembros del Partido Conservador, como el senador Efraín Cepeda, que dijo al Heraldo que la costa caribe no se transará por menos del 25% para inversiones en el próximo cuatrienio. Así pues, la costa caribe y el bloque costeño en el Congreso está muy molesto con el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional y está bastante complicado el debate que se viene en los próximos días y en la discusión de lo que será pues el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país. Es así como comienza pues el debate, doctor Londoño, un Plan Nacional de Desarrollo que ha sido calificado como una selva llena de micos y como un plan inviable. Mientras eso ocurre con el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno estaría próximo a anunciar además un primer recorte al presupuesto general de la nación, un recorte que ascendería a los 5 billones de pesos para este año, pero que progresivamente podría llegar a ser recortado hasta en 26 billones de pesos en el año 2018. Y eso sencillamente porque no hay con qué ejecutarlo, doctor Londoño. Un recorte que viene además con la expectativa de los dividendos que repartirá Ecopetrol este año, que se estima serían inferiores a los repartidos el año pasado. Recordemos, en 2014 el gobierno recibió 10.7 billones de pesos por concepto de los dividendos de Ecopetrol. Y para rematar, mientras el gobierno sigue sosteniendo la proyección oficial de 4,2% de crecimiento económico, aunque el presidente ya empezó a enfriar esa cifra y habló de un 4% hace unos días, pues el BBVA concuerda con el dato que les dábamos ayer de Fedesarrollo. En el BBVA también dicen que estiman un aumento de crecimiento del PIB de 3,6%.
3,6%. Oiga el dato, 3,6%. Así están las cosas y es así como cerramos la semana en materia económica, doctor Londoño. Porque hay que decir la verdad, No hay nada peor que negar la realidad. Ese proceso de negación es muy conocido por los psicólogos y por los psiquiatras en pacientes que no tienen cura porque están en estado de negación. Es como un alcohólico cuando niega su carácter de alcohólico. No se puede curar. En el momento en que acepta que es alcohólico y acepta que tiene un problema, ha dado el primer paso hacia su curación. Y eso es perfectamente aplicable a una economía en crisis. Cuando los gobiernos insisten en que no hay crisis y no hay problema, la economía es inmanejable, la economía es intratable. Así pues que celebramos que el gobierno empiece a darse cuenta de que todo esto es impracticable, de que es un costal de mentiras enorme y obviamente de que lo que está ocurriendo es por su culpa, ¿no? Pero eso no lo va a reconocer jamás. Va a decir que fueron las circunstancias internacionales las que produjeron una bonanza gigantesca que Juanpa dilapidó. Fueron 4 años dilapidando recursos, dilapidando oportunidades y llevando al país a una crisis que tenía que venir en el momento en que pasara este raudal de oro que corrió por los campos de Colombia, producido por una variación fundamental en lo que se llaman los términos de intercambio. Las materias primas subieron de precio sin consideración, el petróleo se puso a $110, el níquel, el carbón, todas las cosas valían toneladas de dinero, por los alimentos se pagaba cualquier precio, y eso tenía que parar y paró. Y entonces ya llegamos a nuestro punto de quiebre, no hicimos un ahorro, no tenemos un peso ahorrado, ninguno. Todo se fue en mermelada para los áulicos del gobierno, para los Roy Barreras, para los Benedettis, para todos los que viven a la expectativa de cuáles son las migajas que caen de la mesa del rico. Y entonces ahí están los resultados. No guardamos nada y estamos enfrentando una crisis. Vamos a ver, Sergio, el mes entrante, porque ya llegó, cómo va a ser la asamblea de Ecopetrol, cómo van a ser las utilidades que se denuncien y qué parte de esas utilidades se va a distribuir el gobierno, con una empresa en crisis que está vendiendo no a $90 su barril de petróleo, sino a 45, a la mitad. Entonces, vamos a ver cómo se trata Ecopetrol y qué es lo que va a suceder con Ecopetrol, cuando además está agitada por borrascas enormes, entre otras borrascas de carácter moral. Sí, señor. Nadie volvió a decir una palabra de los conflictos morales internos que tiene Ecopetrol, ¿no? Es decir, de los robos, de los sobornos y de las adjudicaciones indebidas de los contratos. Pero bueno, por lo pronto a recortar 5 billones de pesos en el presupuesto de este año porque no hay con qué. A ver a qué le van a recortar. El vicepresidente Vargas Lleras, que se vaya olvidando de tanto casco y de tantas botas. En 4 años no se ahorró un pesito para desarrollar el programa de las vías. No hay con qué ejecutarlo. Sencillamente no hay con qué. Bueno, y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Generación del 14, Federico Hoyos, compañero del presidente Álvaro Uribe Vélez en su gira por los Estados Unidos. En un minuto. Y recuerden que estamos saludando la mañana con una deliciosa taza de café de Baco Café Express.